Dios los bendiga. Bueno, Dios bendiga a todos aquellos que se están conectando. Hoy tenemos un vivo realmente poderoso. Muchas gracias a aquellos que se están conectando. Bueno, pueden ir compartiendo este video. Sé que va a ser de gran bendición a aquellos que van a escuchar, a aquellos que se van a ir conectando. Realmente un testimonio muy poderoso de un hermano, un amigo, Rubén Ariel Chaparro. Amén. Vamos a esperar un ratito más. Ahí nos conectamos con Rubén. Vamos a ir conectándonos con Rubén. Rubén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, hermano. Bueno, muchas gracias por aceptar esta transmisión, este vivo con nosotros. No, por favor. Muchas gracias. Bueno. Es un placer, es un placer. Bien, para nosotros realmente, Rubén. Y bueno, muchas gracias a todos aquellos que se están conectando. Un saludo grande ahí a Kevin, ahora que se conectó, que conocido como Calvin en Argentina. El próximo vivo va a ser con él ahí también. Un gran testimonio también del varón. Amén. Rubén, bueno, como te decía, muchas gracias por tu tiempo, por conectarte con nosotros. Realmente es una bendición. Sé que este testimonio lo va a hacer de bendición a muchos aquellos que nos van a escuchar. Y bueno, vamos a arrancar, Rubén. Amén. Rubén, amén. Rubén, ¿qué edad tenés, Rubén? ¿Se puede decir tu edad? Tengo 33 años. 33 años. Ahí va, Rubén. Muy bien. Bueno, Rubén, vamos a arrancar. Porque tenés cara bien de jovencito, Rubén. Y me voy manteniendo, ¿no? Tenés cara de mucho menos. Impresionante. Lo que es Dios, ¿no? Dios hace milagros, Dios hace milagros. ¿Cómo se escucha allí? ¿Cómo se escucha el audio? ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Cualquier cosa, si los hermanos allí que ya se van conectando, si no se escucha bien cualquier cosa, ponen allí, porque me saqué los auriculares, no los pude conectar. Pero se escucha bien, se escucha bien. Impecable, bien. Como si estuviese acá. Impecable. Bien, qué bueno. Rubén, ¿cómo fue tu infancia, Rubén? Bueno, mirá, mi infancia fue algo, vamos a decir, algo complicada, pero tuve una infancia linda. Tuve una linda infancia. Como cualquier familia, vamos a decir, ¿no? Cualquier familia, conviví con mis padres. Yo viví mi infancia, no sé si conoces la iglesia de Frei Sosa. Me suena, ¿sabes? Sí. Allí en Calpino. Me suena, sí. Ahí va, en donde está el castillo, por ahí. Donde está el castillo, por allí. Yo no sé si ustedes son de acá, de Las Piedras, sí. No. Yo me quiero ir a Montevideo. Con razón. Las Piedras sí conozco. Yo pensé que eran de acá, de Las Piedras. No. En Montevideo. Ajá. Y bueno, estuve ahí como hasta los 10 años aproximadamente, estuve viviendo a la vuelta de la iglesia del pastor Frei Sosa. Un gran amigo, un gran amigo. Incluso hice la escuelita dominical ahí. Pero una infancia linda, aparte en aquella época, recordarás, no había celulares, era como otro mundo, era como otra cosa, ¿no? Estaba la bolita, el trompo, la cometa, la onda, cosas que bueno, ahora un poco como que no se ven. Como que sí, no existía la tecnología. No había. La tecnología nuestra era estar afuera, una pelota con bolita, con el trompo.
Exacto, exacto. Yo me acuerdo que en aquella época teníamos las bolsas de residuo negras y sacábamos una sin que mi madre se entere y ahí cortábamos una caña, hacíamos una cometa. Las cometas. Y bueno, y eso era la diversión de nosotros. Eso era lo que nos entretenía, ¿no? Después cuando ya nos aburríamos, pues, agarrábamos lo que era la onda en aquel momento y bueno, hacíamos nuestras judeadas, vamos a decir. Las cometas, vos sabés que, por ejemplo, hay muy pocos lados que se ha visto cometa, hasta hoy en día se ve, pero muy pocos lados. Muy pocos lados. Yo los únicos lados que he visto ahora, en estos tiempos, son cuando las escuelas hacen campeonato de escuela, de cometas. Después no he visto, no he visto. Bueno, pero era... ya los niños no salen a la calle a jugar. Exacto. Antes era de noche y estábamos jugando con todo el barrio a la escondida. Claro. Era como un mundo diferente, ¿no? Éramos muy felices, realmente. No es porque ahora no lo seamos, solamente que, bueno, ha cambiado un poco. Todo el tema bueno, la tecnología ha cambiado. Antes parece que con tan poco éramos mucho más felices. A veces como que me resuena eso. Capaz que con un trompo ya éramos felices. O sea, ya como que nos bastaba con tan solo un trompo. Y ahora un joven, adolescente, y capaz que lo conformás con algún iPhone, no sé, con algún Samsung, alguna cosa. O sea, claro, entonces como que ha cambiado un poco, ¿no? Es verdad, sí. Poco bastante. Claro, ha cambiado un poco, pero gloria a Dios, Dios está en todos los tiempos. Pero fue una infancia linda, hasta los 10 años aproximadamente, por ahí, 10, 9, 10, por ahí. Fue una linda infancia, solamente que a veces las personas toman decisiones erradas. En varias congregaciones en estos años que bueno, Dios nos ha permitido estar predicando, yo siempre resalto lo mismo para los padres, que tan solo una decisión errada puede cambiar el rumbo de la vida de un joven, tan solo una decisión errada. En lo personal, eso me tocó muy de cerca, cuando un día, a eso de las 4 a 6 de la tarde aproximadamente, un día común y corriente, de verano, mi padre entró por la puerta del frente. Hasta ese momento, eran días comunes. Yo veía, sí, que a veces, bueno, mi padre discutía con mi madre, pero eso ya llegó un momento como que se hizo común en nuestras vidas. Normal. Pelea como todo matrimonio. No sé si llamarlo común, pero un joven de 10 años, viendo a veces que discutían todos los días, claro, entonces se hace como común, se hace, ¿no? Normal. Se hace algo normal, sí. Ha pasado, no hace mucho he hablado con personas también que han vivido, viste, situaciones, viste, complicadas, y a veces como que de ver siempre lo mismo, y más cuando sos chico, como que se te hace normal y como que llega un momento que pensás que las otras personas son iguales, o sea, como que las otras familias viven lo mismo. Claro, sí, claro, exactamente. El tema es que, claro, a veces yo pienso que los padres no tienen ese cuidado, vamos a decir, de a veces cuando habla con la pareja, no miran para los costados a ver si están los jóvenes, si están los niños. Entonces yo pienso que esa es una etapa muy importante del niño, del joven, para que se críe en un ambiente de paz. Digo esto... ¿Vos eras hijo único? No. Tengo un hermano más chico y una hermana más grande. Yo soy el del medio. Soy el del medio.
10 años cuando empezó a ocurrir esas cosas. Exacto. Si bien yo hacía como un año más o menos que estaba sucediendo eso, ellos incluso estuvieron separados un tiempo, y como que en ese periodo que estuvieron separados, como que mi padre no pudo admitir que estuvieran separados, ¿viste? Entonces cada 2 por 3 se aparecía en la casa, o iba, o insistía para que mi madre volviese con él, bueno, está, insistentemente, ¿no? Insistentemente. Solamente que hasta ese momento, para nosotros quizá era común ver eso. Sabíamos que cuando mi padre llegaba a mi casa, quizá alguna pelea había, alguna dificultad, porque claro, ellos estaban en plena separación, ¿viste? Estaban en plena separación. Esto ocurrió porque mi padre tomó una decisión errada, tan solo una decisión errada. Entonces valió para que ellos se separaran. Y claro, y sufrió las consecuencias, porque después no podía estar solo. Quería sí o sí estar con ella, ¿no? Entonces, claro, se formó una gran dificultad para él. Pero hasta ese momento, hasta ese día, hasta ese momento, estaba todo bien, estaba todo genial. Incluso yo tengo muy lindos recuerdos de él, en el sentido que él era muy, pero muy, muy, muy compañero conmigo, o sea, y con mis hermanos. En ese momento, mi hermano era muy chiquito, mi hermana ya era un poco más grande, ¿no? Pero tengo unos recuerdos excelentes con él. Incluso yo me acuerdo algunas anécdotas que con la bolita, yo siempre fui muy malo en los deportes, ¿no? Fui algo desastroso en los deportes. Y yo me acuerdo que cuando nos juntábamos con los jóvenes del barrio ahí, yo casi siempre perdía las pocas bolitas que tenía. Entonces él, sin que yo me diera cuenta, o me las compraba en el almacén y las ponía allí, ¿viste? Y me hacía creer como que no había perdido. O si no, él mismo, yo tengo un recuerdo que él mismo jugó un rato allí con aquellos que me habían ganado todas las bolitas. Y entonces ganó cantidad para mí. Entonces, claro, para mí era más que un padre, era como un héroe. Un héroe. Exacto. Bueno, incluso él fue el que me enseñó a tirar el trompo, me enseñó a armar la cometa. Me acuerdo que en una fiesta de fin de año, en la escuela 181, él me hizo todo el traje porque yo tenía que bailar como un rockero, ¿viste esas fiestas que hacen a fin de año? Entonces, bueno, él me hizo todo lo que fue el traje, todo, y fue algo re lindo, Cuando él salía, yo iba con él para todos lados, ¿viste? Entonces, claro, tengo como esos recuerdos lindos de él. Solamente que un día, por una decisión mal tomada, cambió todo por completo. ¿Por qué? Ese día, de más o menos como de las 4 de la tarde a 6, él entró por la puerta del frente de casa. Yo me acuerdo que estaba en el comedor. La casa en donde nosotros vivíamos estaba repartida por 2 cuartos, un baño al fondo, y el comedor grande que era repartido, comedor y cocina, o sea, no tenía divisoria, era como un espacio cuadrado grande, ¿no? Entonces me acuerdo que esa tarde yo estaba allí en el comedor, y él entró por la puerta del frente. Solamente que ese día no entró con un trompo, ese día no entró con bolitas, ese día no entró con cometas, ese día no entró con un regalo en la mano, sino que ese día entró con un arma. Yo cuando lo vi entrar por la puerta realmente quedé paralizado. Estaba solamente yo, mi hermano no estaba, y mi hermana tampoco estaba solamente yo y mi madre. Me acuerdo que mi madre había llegado del trabajo, trabajaba en Crystal Plus, allá en Montevideo, y
ella había llegado hacía capaz que, no sé, unos 10 minutos, más o menos por ahí. Estaba en una de las piezas, en el baño específicamente. Entonces él entró y yo lo vi que él tenía esa arma allí, ¿no? Solamente que él entró y pasó. Vos sabés que él pasó y como que ni me vio que estaba ahí, ¿viste? Ni, como dicen, ni me registró que estaba ahí. Esa yo creo que fue una de las partes más duras de olvidar, capaz, ¿viste? Son cosas que uno siempre las tiene en el corazón, pero yo creo que eso fue una de las cosas que a uno le cuesta un poco más cuando va creciendo, ¿viste? Porque, claro, él pasó por al lado mío, ¿no? Se detuvo 5 segundos, me acuerdo que me dio 20 pesos, que en aquella época era un montón de plata. Me dio 20 pesos y me dijo, andá y comprate lo que vos quieras. Con una mano me dio 20 pesos y con la otra yo vi que el arma estaba ahí, ¿no? Ahora, él se pensó que yo me iba a ir, y yo me quedé ahí parado. Él entró a donde mi madre estaba y le efectuó un disparo en el abdomen. Mi madre cayó al suelo y yo mirando ahí, o sea, estaba como congelado allí. Ahora, en eso que yo estaba mirando allí, él le puso esa misma arma en la cabeza de ella y le gatilló varias veces y no salió ninguna bala, tan solo había salido la primera. En eso, en fracciones de segundos, en eso él como que se da cuenta que no iba a salir ninguna bala y salió nuevamente y pasó por donde yo estaba nuevamente. O sea, ni siquiera él se dio cuenta que yo no había ido al almacén, no había ido a ningún lado. Él pasó por donde yo estaba. Esa yo creo que fue una de las cosas más duras de olvidar, quizá, de que uno pueda sanar esa herida. Porque no hubo un hasta luego, no hubo un adiós, no hubo nada. Entonces, claro, uno a veces se pone como a pensar, y a mí me gusta hablar mucho con los padres al respecto, de que tan solo una decisión errada, y sé que en esta transmisión van a haber muchos padres que van a estar mirando, y sé que va a ser de mucha bendición. Y a veces tan solo con una decisión errada uno puede destruir el matrimonio por completo, y a veces uno le acredita todo, que el diablo esto, que el diablo lo otro. Sabemos que el diablo anda como león rugiente y quiere devorarnos, eso lo sabemos, pero a veces nosotros tomamos decisiones erradas, que el diablo no tiene nada que ver, le hacemos el trabajo fácil a él, porque nosotros a veces tomamos decisiones erradas, decisiones que terminan con matrimonios, decisiones que terminan quizá con la felicidad de un joven, decisiones que pueden terminar con un empleo, decisiones que pueden terminar con un estudio. Ejemplos tenemos. Quizá cualquier persona tomó la decisión de dejar ese empleo que estaba para ir a otro. Conozco una persona en particular que hizo eso y no le salió ni uno y se quedó sin el que tenía anteriormente por una decisión errada. Y después vienen las consecuencias, Entonces, yo creo que a veces hay que pararse un poquito y pensar, orar, y bueno, y dejarse ser guiado por Dios. Cuando Dios tiene el control, sin duda alguna que todo va a terminar en victoria. Quizá en el momento la persona no entiende por lo que está pasando. La misma Biblia dice, lo que yo hago ahora no lo entenderás, mas lo comprenderás después. Ahora sabemos que toda decisión que la persona tome, va a tener una acción, una reacción. A mí siempre, en este punto del testimonio, siempre me gusta poner como ejemplo allí en Mateo capítulo 7, verso 7, cuando dice: pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Y ahí en el 8, ese es más específico, porque dice: todo aquel que pide, el que toma una actitud, a todo aquel que pide recibe.
Y el que busca, halla. El que tomó una actitud para buscar, va a hallar. Dice, y al que llama se le abrirá. El que tomó esa actitud, esa decisión para buscar, va a hallar. ¿Me explico? Entonces, cualquier decisión que puedas tomar va a tener un efecto, sea positivo o negativo, pero va a tener un efecto. Va a tener un efecto. Y a veces, como vos decías, ¿no? Como dicen, el dicho que dice, a veces los niños pagan los platos rotos, ¿no? Porque a veces el grande toma una decisión sin pensar en lo que tenés atrás, sin pensar en lo que estás acarreando, en el trencito ese que son tus hijos que van atrás tuyo. No, la mayoría tristemente no piensan en eso de sus hijos y terminan haciendo un daño, y a veces un daño colateral, un daño que tremendo, ¿no? En las mentes de los niños. Exacto. Y bueno, en eso... Qué tremendo, ¿no? Lo que estás contando, eso de, bueno, de haber visto eso, lo que hizo tu papá, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Y después, ¿qué sucedió de eso? Sabes que en ese momento él pasó nuevamente por donde yo estaba y salió, se fue. Bueno, en ese momento me acuerdo que yo empecé a pedir auxilio a los vecinos ahí mismo, ahí adentro, ¿viste? Como, porque yo con tan solo 10 años sabía que bueno, había pasado algo trágico, ¿no? Empecé a pedir auxilio. Ahora a las horas de que había pasado eso, ya habían venido algunos vecinos, mi madre ya había ido para el hospital. Ahí me entero que mi padre, cuando salió de la casa, fue para la casa de la madre de él, que quedaba, no sé, capaz que 5 o 6 casas, queda a la vuelta, ¿no? Queda a una cuadra más o menos, por ahí. Se fue para la casa de la mamá de él, ¿no? De mi abuela, y con esa misma arma, que no había salido ninguna bala más, esa misma arma se la colocó en la cabeza y se quitó la vida. En ese mismo día. Otra decisión errada, otra decisión trágica. Desde ahí, desde ese momento, fue como un A y B en nuestras vidas. Tomó un giro drástico. ¿Por qué? Nosotros, de pasar a vivir en esa casa, que era una casa normal, una casa confortable, pasamos a vivir a un galpón, literalmente, a un galpón. Al correr del tiempo, mi madre se mejoró, después de una operación tremenda que le hicieron, se mejoró, y ya no quiso vivir en esa casa, le traía muchos recuerdos, y bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Entonces nos fuimos a vivir a un galpón que tenía mi abuela por parte de madre. Tenía un galpón grande donde entraban aproximadamente, no sé, unos 5 autos, un galpón muy grande. Pero en definitiva era un galpón, o sea, lo dividimos con cortinas, con alambres, cortinas, los muebles ahí en el medio, y dividimos un poco lo que sería la cocina, un poco lo que serían los cuartos. Entonces, de un momento para otro, imagínate el vivir en una casa confortable, a vivir en un galpón, a vivir con tus padres y que sea una familia feliz, a vivir tan solo con tu madre, sabiendo que tu padre se quitó la vida. O sea, para nosotros realmente fue muy trágico. Incluso no era muy común en esa época que sucediera eso. Me acuerdo que salió en los diarios, salió en la televisión, salió en los informativos, porque era algo trágico realmente, y eso no sucedía muy seguido. Y para vos, como con la edad que tenía, 10 años, ¿no? Lo feo, lo traumático, porque ¿qué pasa? Está el dolor de tu madre, de lo demás, pero está tu dolor interno, que vos viste todo eso. Claro. Y aparte, claro. No solo eso, a veces la gente es cruda, a veces es brava. Entonces, como salió en todos lados, mirá, el hijo de
¿entendés? Claro. Entonces es un tema muy, muy triste ese, ¿no? Lo que Claro. viste. Yo creo que en mi mente quedaron algunas cosas por algunos años, bastantes años. Una de las cosas es que no hubo ni siquiera un adiós, nada, un abrazo, nada, ¿no? Absolutamente nada. Yo creo que esa fue una de las cosas que uno más le dolió en su momento. Segundo, fue la falta de perdón. Eso se instaló en mi corazón como una astilla, la falta de perdón. Me costó mucho perdonar, porque no podía entender cómo una persona que un día te dice que te ama con todo su corazón y te lo demuestra, al otro día quiere dejarte huérfano. Porque en definitiva, si te pones a pensar, él quería quitar la vida de ella y quitarse su vida. Entonces, ¿qué iba a pasar con nosotros? ¿Qué iba a ser de nosotros? ¿Dónde íbamos a estar? Entonces, claro, yo creo que la falta de perdón se instaló en mi corazón durante algunos años. Incluso hoy en día, después que todo eso pasó, hoy en día es uno de los mensajes que Dios más me ha usado en estos años, es tratar la falta de perdón en el corazón de los hermanos, porque es algo tan importante, realmente es algo pero tan importante, que la persona a veces no se da cuenta. Me he encontrado con hermanos que están peleados con la madre, peleados con el primo, peleados con el sobrino, peleados con la novia del hijo, madres que no se hablan con yernos o con nueras, ¿no? Y pasan años. Hasta yo conozco ministros con falta de perdón, que predican la palabra, que hablan del amor, que hablan de cosas, pero dentro tienen falta de perdón y a veces, a no reconocer eso, eso llega un momento que te empieza a carcomer por dentro, hasta te puede traer enfermedades. Pero claro, mira, eso realmente es un tema tremendo, realmente. Quedaría para horas hablar, realmente. Pero te lo voy a hacer bien sencillo, bien breve. Es tan importante esto que la Biblia mismo dice en Mateo, capítulo 18, verso 18, dice: todo lo que atéis acá en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis acá en la tierra, porque empieza por acá, la Biblia mismo dice: todo lo que desatéis acá en la tierra va a ser desatado en los cielos. Entonces, ¿cómo la persona puede pretender bendición de los cielos si aún tienes atado acá falta de perdón? O sea, no tiene lógica. Solamente que la persona, al pasar un tiempo, al pasar años y estar sin hablar con la persona, eso se vuelve común. O sea, común para la persona, porque para Dios no es común. No es común. Me he encontrado con personas que hace un tiempo atrás estaba ministrando en una chacra, y después de terminar el mensaje, cuando me basé en la falta de perdón, una chica viene y se acerca, y yo estaba con mi esposa allí, y esta chica dice: mirá, una de las partes que Dios más me ministró fue cuando hablaste de la falta de perdón, porque hace 3 años que no me hablo con mi madre, y hace 3 años que no me hablo con mi prima. Para mí se había vuelto común. Y yo venía ahora a expresarte el por qué sufro tanto con pánico, con depresión. Bueno, incluso yo creo que tenía como un bolsito con sus medicamentos. Entonces yo hablé para ella y yo le dije así: bueno, vos lo que pasa es que vos estás atando todavía esa falta de perdón, y no hay cómo Dios pueda derramar bendición. Y es ahí cuando a veces la parte de física se ve dañada por la enfermedad, mismo como tú dijiste. No hay cómo. Es cuando la persona pasa, un día tiene gripe, se cura de la gripe, al otro día la garganta, al otro día la muela, al otro día esto, al otro día lo otro. Hay algo que está mal. ¿Y cómo hiciste, no? Una pregunta que te voy a hacer a vos, que tal vez muchos se la hacen,
y no entienden o no saben cómo. ¿Cómo hiciste para perdonar a una persona que ya no está? Que no está viva. Mira, eso fue un tratar de Dios, ¿no? Yo creo que para cada persona Dios tiene un tratar diferente. Y en mi personal fue un tratar algo duro, algo que tuve que pasar realmente. Después de ese suceso, al ya no tener una figura paterna que me diga esto está bien, esto está mal, por más que mi madre lo hacía, pero claro, en aquella época, quizá ahora casi que no se ve eso realmente, pero en aquella época el jefe de la familia era el padre, o sea, Sí, hoy. mi padre en la mesa, mirá, con decirte todo, en la mesa, cuando comíamos no se hablaba, no se, a menos que mi padre hablase, si no, no se hablaba. Eso hoy en día no pasa. Sí. No, antes era Mira, así. si en aquella época vamos a andar como hoy, quizá, ¿no? Comiendo y mandando un mensaje de texto, ¿no? O mandando un audio. No, de ninguna manera, ¿no? En la mesa se come, no se habla. Entonces, claro, eso antes pasaba literalmente, ¿no? Era como otro respeto. Claro, entonces al no tener esa figura paterna que me esté ahí diciendo, no, esto está mal, aquello está mal, o que te pongan penitencia o alguna cosa de esas, claro. Entonces cuando menos quise acordar, teniendo esa falta de perdón en mi corazón, teniendo ese dolor en mi corazón también, porque no era tan solo falta de perdón, sino dolor por lo que Como que había se te acumula una bronca adentro. Como que se te acumula una bronca. Y de alguna manera tenés que expresar. Claro, aparte, mirá, no tenía con quién hablar tampoco, porque claro, el malo de la película había sido él, ¿me explico? Entonces cualquier persona que yo hablaba, no te decía, pobre, sí, falleció, Sí, lo bueno, peor. dale para adelante, no, claro, era lo Te peor, hablaban lo peor. bien merecido lo tiene, que Claro, esto, y si que te lo das otro, cuenta, claro. si te das cuenta, ¿cómo pasa eso, no? Qué tremendo lo que estás hablando. Porque a veces yo he conocido casos de padres, tristemente, que han cometido lo mismo que tú estás contando, y otros, ¿no? Y cómo a veces el otro, el que queda, el familiar que queda, sin darse cuenta empieza a hacer que se joda porque se lo merecía, o él era un hijo de tanto, y empiezan a hablar así, sin darse cuenta quién es que está escuchando. Una persona que entendé que lo amaba, que era su héroe, que en un instante se le cayó ese héroe, pero quedó con dolor y no necesita esas palabras hirientes, porque son peores. Yo me acuerdo que antes de mudarnos de esa casa, me acuerdo como si fuera hoy. Nosotros nos sentamos, no sé por qué, nos sentamos en la mesa a conversar, mi madre ya estaba ahí, me acuerdo que estaba una vecina también sentada con nosotros, y estaba yo, mi hermana creo que estaba también ese día allí sentado con nosotros. Una tarde que ellas estaban ahí, ¿no? Tomando mate ahí, digo, después de que había ya pasado un tiempito. Y yo como que hasta ese momento como que no había expresado realmente el dolor en mi corazón, ¿no? Por la pérdida de él. ¿Ya y yo me tenía? acuerdo que ahí tenía 10 años, 10 años también, más o menos ese tiempo. Sí, fue todo ahí, como en ese año fue, ¿no? Vos sabés que en esa tarde, esa vecina que estaba ahí, se ve que ella vio que uno estaba mal, uno estaba triste, ¿no? Digo, en cuanto nos sentábamos en la mesa o algo, era el tema, ¿no? De lo que había pasado, todo, ¿no? Entonces esa vecina me dice, se ve que ella vio que uno estaba triste, dice, Rubén, si querés llorar, sentite libre, estás libre de poder expresar lo que vos sentís, de llorar, ¿no? Yo creo que hasta hoy ese fue el día que más lloré, me parece. O sea, uno se desahogó en ese momento porque no tenía con quién hablar, realmente, ¿no? Yo pienso que en los momentos a veces más difíciles es cuando menos personas hay, ¿no? Es tan solo Dios en tu vida, más nada que eso.
O sea, es lo que uno, es lo que uno necesita, ¿no? Pero los momentos más difíciles a veces cuando menos personas hay. Y bueno, en ese momento me acuerdo que, bueno, lloré, me desahogué un montón, y ahí entendí algo, ¿no? Ahí entendí algo, que también muchas veces lo he aplicado en algunos mensajes, que es la falta a veces de tan solo un abrazo, para los jóvenes, de tan solo un abrazo. ¿Por qué? Si yo te preguntara a ti mismo, o a las personas que nos están escuchando, o a las personas que nos van a escuchar después, ¿no? Si yo les preguntara a los padres, ¿cuánto hace que no le dan un abrazo a su hijo? Preguntándole cómo le va en el colegio, preguntándole cómo le va en la escuela, o preguntándole cómo son sus amistades en el colegio, o en la escuela, o en el liceo, o en donde vayan, o simplemente eso, ¿cuánto hace que no le dan un abrazo? Yo estoy seguro que muchos de los que van a escuchar no recuerdan cuánto fue la última vez que le di un abrazo, porque se hace común eso, se hace común ver al joven, viene del liceo, de la escuela, merienda, se mete en el cuarto, está con el celular ahí, al otro día lo mismo, o va con algunos amigos por ahí, llega tarde en la noche, y al otro día la misma rutina, y al otro día la misma rutina. Pero ¿cuánto hace que no te sientas un rato allí y hablas con ellos? Porque quizá tienen cosas que contarte, solamente que no tienen quien les pregunte, no tienen con quién desahogarse. A veces pasa eso. Y tan solo con un abrazo, tan solo con un abrazo. El joven te puede expresar un montón de cosas que los padres no saben. Porque uno que estuvo con malas juntas, que pasó un montón de cosas, la vida de los jóvenes en la calle, cuando están con otros jóvenes, tarde en la noche, es otro mundo diferente, un mundo que los padres no se enteran nunca, jamás. Pueden pasar 2 millones de cosas que los padres nunca se van a enterar. Y vos sabés que después de ese día, bueno, me desahogué allí con ellos, pasó un tiempo, pero claro, seguía sin esa figura paterna, ¿no? Entonces ahí empecé a juntarme con personas que no debía, jóvenes que no tenía por qué juntarme, que me hacían más mal que bien. De ahí pasaron algunos años. ¿Qué edad tenías más o menos cuando empezaste con malas juntas? Y de ahí ya arranqué yo creo que arranqué de los 12, 13 en adelante, prácticamente. Y qué tremendo, ¿no? Porque a veces uno cuando está mal se pega a gente que está mal y peor. O sea, es tremendo, ¿no? Como y a veces encontramos, como vos decís, esa charla o porque a veces solemos de cruzarnos con personas dañadas como nosotros, ¿no? De otras situaciones, pero tal vez dañadas. Y cómo tristemente lo que tendría que ser en la casa, ese atención, ese consejo, a veces te lo dan en la calle y te lo dan para mal. Porque la casa no se está dando. Es tremendo lo que está diciendo, ¿no? Como a veces nosotros como padres nos olvidamos por la rutina, ¿no? Y de preguntar, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? O un abrazo, tan solo un simple abrazo puede ayudar en mucho. Exacto. A veces, capaz por increíble que parezca o por raro que suene, a veces la persona parece que le dan mucho más, no sé si llamarlo importancia, porque capaz que no es la palabra adecuada, pero mismo lo he visto quizá en algunos pastores, ¿no? En algunos siervos de Dios, que a veces no se ocupan, no tienen tanto tiempo quizá con los hijos mismos que el tiempo que le dedican a la congregación. No sé si me voy a entender con eso. Sí. Lo que pasa es que en toda tu vida tenés que poner una balanza. Exacto.
y a veces, ¿qué pasa? Yo tristemente, hay muchos siervos de Dios que piden oraciones por sus hijos, mi hijo está perdido, mi hijo está esto, pero a veces la culpa mismo la tiene uno, por no estar con ese hijo. A veces está más con el de afuera, te exprime más el de afuera y olvidás lo que tenés dentro. Claro. Olvidás a tus hijos, olvidás tu matrimonio. Conozco gente que se hasta separado, tristemente, ¿no? A causa de no poner una balanza, a causa de no medir y no cuidar bien, porque al final, en vez de actuar como cristianos, estamos actuando como el mundo actúa. Claro. Es tremendo. Eso es triste, ¿no? Pero sucede. Es una realidad, es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué? Porque cualquier joven que viva en una casa donde los padres son cristianos, porque los padres sean cristianos y vivan en esa casa, no significa que el joven sea cristiano. ¿Sí? No significa Tal cual. que sea cristiano. Digo, solamente que a veces tan solo hay que dedicarle un poco más de tiempo. Sí. Y es duro. No, y ahora que estás tocando ese tema, ¿no? Mis hijos, gracias a Dios, lo estamos criando en la iglesia, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Es como, yo le digo a ellos, ellos necesitan conocer a ese Dios. Claro. O sea, porque el Dios de papá y mamá es el Dios que nosotros conocimos, o sea, no es que tuvimos un encuentro con Él, pero ellos necesitan también tener ese encuentro con Él. No quiere decir que porque nosotros vamos a la iglesia ya ¿entendés? Ellos, tengo a Dios. No, ellos necesitan tener esa relación también, buscarlo. Es un tema muy delicado, ¿no? Porque a veces, tristemente, hay personas mismo dentro de las congregaciones que les suele meter un peso sobre los hombros a esos niños que no los tiene que meter, ¿viste? Porque vos sos hijo de, vos tenés que actuar así, o vos sos hijo de, vas a hacer esto. Y a veces se le mete un peso que en vez de que el niño busque de Dios, como que ya es fastidio, ¿viste? Ya es como una carga que no se tiene que hacer, ¿viste? Este es un tema de mucho hablar, es un tema muy, muy delicado, ¿no? Muy lindo. Por eso lo lindo que hablar de lo que es el estar con la familia, ¿no? El cuidar la familia, el poder hacer una balanza y entender, ¿viste? Es un tema muy, muy lindo ese. Exacto. Vos sabés que después de un tiempo empecé, a darme con personas que no debían. Quizá volcar en ellos, ahí, lo que podría hablar en mi casa. Empecé a hablarlo con ellos, a tener mucho más confianza con ellos, ¿no? Pasaron los años, entonces empecé a hacer cosas que no debía con ellos, ¿no? Dejé el liceo, y cada vez más me vi más involucrado con ellos. Solamente que al pasar algunos años, cuando menos quise acordar, estaba en lo peor con ellos, incluso, ellos se drogaban y yo estaba ahí con ellos, ¿no? Hasta que un día empecé a probar lo mismo que ellos probaban. Cuando ellos se drogaban, empecé a probar lo mismo y estaba ahí con ellos, ¿no? Esto sin que nadie de mi casa se enterase. Por eso decía hace un momento, ¿no? Digo, de que cuando los jóvenes están fuera de la congregación y se empiezan a dar como unas ajá. Una consulta, y para que a veces los padres entiendan esto, ¿no? También y puedan prestar atención en esos pequeños cambios que está sufriendo el niño o adolescente, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeras actitudes como de rebeldía? ¿Qué actitudes tenías con tu madre? ¿Cuál era tu manera de expresarte hacia ella? ¿O vos en tu casa eras una cosa y afuera eras otra? ¿Cómo eras? No, yo creo que los primeros cambios se vieron al poco tiempo de que eso pasara, porque entré como en rebeldía. O sea, ya mi forma de hablar cambió, el respeto hacia ella quizá cambió un poco, ¿no? Digo, cuando vi que no tenía esa figura paterna, digo, que pueda corregirme,
Chao. Agarré la calle como si fuera mía, ¿no? Entonces ahí fue que empecé a darme con personas que no debía. Ahí fue que empecé a darme con personas que bueno, que no eran de bendición, al contrario, al contrario. Y cuando menos quise acordar, estaba con ellos, estaba consumiendo con ellos, ¿no? Y en ese tiempo que estuviste con ellos, que empezaste a consumir, ya te empezaste a hundir más en la oscuridad, vamos a decir. En ese momento, ¿alguna vez hiciste un clic que dijiste y pensaste en Dios, o ese Dios ya no se te pasaba por la cabeza? Y no, mira, para serte sincero, no. Siempre tuve ese respeto de que cuando andábamos toda la barra, íbamos para un lado, íbamos para el otro, ¿viste? Y pasamos por enfrente de una iglesia, siempre hay alguno que ¿viste? Que dice, ah, mirá, ahí están los aleluyas, ahí está esto, lo otro. Uno tenía como ese respeto de que sabía de que ahí estaba Dios, ¿no? Porque claro, yo había hecho toda la escuelita dominical y yo sabía verdaderamente que bueno, que Dios estaba ahí y se manifestaba con poder, ¿no? Eso lo tenía bastante claro. Pero no quería saber nada con Dios, nada. O sea, yo para mí, en lo personal, yo pensaba que me la sabía toda, ¿no? Entonces de ahí pasó un tiempo, pasaron algunos años, y cuando menos quise acordar, terminé acá en el Hospital de las Piedras con una sobredosis. Terminé ahí. ¿Qué edad tenía? Terminé todo. Ahí no recuerdo bien la edad que tenía, pero yo creo que tenía capaz que 18 años, 17 años, no recuerdo bien la edad. Y con una sobredosis, wow. Ahí sí, estaba, sí. Entonces terminé ahí, en el Hospital de las Piedras. Solamente que mi madre obviamente ya estaba recuperada, ¿no? Le habían quedado algunas secuelas, pero estaba recuperada. Cuando terminé ahí, ¿no? Yo me acuerdo que no había teléfonos, no había celulares, ¿no? Habían los primeros celulares, me parece que eran los primeros celulares que habían, aquellos C115, esos así, ¿no? Ahí me acuerdo que estando en el hospital, viste, ya viste que te ponen algunos cables, algunos tubos, esas cosas así, ¿no? Por lo que recuerdo ahí, me acuerdo que mi madre llamó a una tía mía. Ella se acordó que esa tía iba a la iglesia y llamó a esa tía para que haga una oración por mí. En eso que ella llama y hace esa oración, me pone el celular en el oído, yo no me podía mover. Me pone el celular en el oído y hace esa oración por mí. Ahí fue que cambió mi vida por completo. Con esa simple oración, cambió mi vida por completo. ¿Te acordás algo más o menos de lo que te dijo? Ella enseguida que me puso el teléfono, le explicó lo que pasaba rápidamente, me puso el teléfono enseguida. Y lo primero que me dijo, dice, pero muchacho, ¿cómo vas a hacer una cosa de esa? ¿No? Primero el rezongo. Dice, ¿cómo muchacho vas a hacer una cosa de esa? Bueno, está, vamos a orar, dice. Y oró, pero no fue una oración, a ver, no fue una oración que se renovó en lenguas, no, fue una simple oración. Fue una simple oración, porque Dios mismo actúa en la simplicidad. Fue una simple oración. Y ahí sentí como una paz que es muy difícil de expresar. Tremendo. Y ahí, cuando quise acordar, estaba en casa, me quedé dormido. Cuando quise acordar, ya estaba en casa. Bueno, de ahí me recuperé, entré en la iglesia, conocí a mi señora, ¿Ahí llegaste hasta la iglesia? Ahí enseguida tuve como eso
de que vas a la iglesia pero no estás muy arraigado, ¿viste? Ahí estás como que sí, que no, que sí, que no, ¿viste? Ahí. ¿Y de qué, Al tiempo. de qué manera fuiste a la iglesia? Porque la otra vez estaba escuchando tu testimonio y tuviste un cambio radical en tu apariencia también, ¿no? También. Vos usabas Dios caravana. Sí, Dios es un milagro. Sí, tenía caravana. Cuando yo entré en la iglesia nuevamente para estar firme, tenía caravana, tenía piercing por todos lados. Parecía que se me había caído una caja de herramientas encima. Tenía piercing y caravana por todos lados, gorro para el costado, aquellos championes Nike de 4 tapones, con bermuda, con camiseta, ¿viste? Y así andaba. Después de un tiempo, después que pasó eso, que ya estaba en casa, ahí como que iba y venía, ¿viste? Igual tenía mi cuenta. ¿Sabés por qué te preguntaba? Porque yo lo había escuchado la otra vez, me impactó mucho tu testimonio, pero te preguntaba porque a aquellas personas, ¿no? Que, bueno, que nos están escuchando, que no vean la apariencia, porque Dios lo va a hacer. Dios no le interesa, no le interesa la apariencia. Tal vez tiene un hijo que está pasando mal, tal vez tiene un hijo que está apartado, que está en droga y tal vez lo ven a su hijo y hasta tatuaje en la cara se ha hecho, vaya a saber qué, pero no vea la apariencia, porque Dios va a hacer la obra en esa persona. Sigan confiando, sigan orando, porque Dios se va a manifestar con poder. Exacto. Yo siempre digo que mientras haya una persona orando, Dios está obrando. Dios está orando. Ahora, bueno, después de ese tiempo que como que iba y venía, como que no estaba con las juntas todavía, todo, ¿no? Ahí conocí a mi señora. Yo ya había conseguido empleo, ¿no? Trabajaba en una barraca, me parece que era una barraca que trabajaba en aquella época. Bueno, conocí a mi señora ahí, nos pusimos de novio con ella. Al tiempito me quedo sin trabajo. Ahí me acuerdo que estaba yo repartiendo currículums para un lado para el otro, ahí no sé cómo, terminé en la casa de la misma tía que había orado por mí, que vivía cerca. Terminé ahí, me acuerdo que estaba el pastor Johnny Barreto, estaba ahí con ella, todos que son hermanos. Y me acuerdo que el pastor me invitó para que vaya, ¿viste? Y eso, para que concurra a la congregación. Y me acuerdo que eran jueves y domingos los cultos. Ahí, bueno, está, sí, en cualquier momento vengo, ¿no? ¿Viste? Sí, dale, pero no, como que no muchas ganas, ¿viste? En eso llego a casa, hablando con mi señora, le digo, mirá, me encontré con una tía mía, estuve allí en la casa, y justo estaba un tío mío, que es el pastor. Bueno, mirá, me invitaron para el jueves, que tienen culto general, o el domingo, que también tienen culto general. ¿Está? Me dice, bueno, está, sí, podríamos ir, de última, bueno, está, dale. Llegó el jueves, ¿no? Mi señora me dice, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir? Le digo, no vamos. No, vamos el domingo, ¿no? Dios, está, vamos el domingo. Bueno, está, dale. El domingo yo pensé que ella no se iba a acordar. El domingo llega más o menos la hora y me como dice... no quería ir, ¿no? Yo como que no quería ir, ¿viste? Me dice, el domingo llega la hora, me dice, vamos a ir. No fuimos el jueves, pero sí, llegó el domingo, vamos. Así que hoy en día puedo decir que fue mi señora quien me llevó nuevamente a la iglesia. Insistió y me llevó. De ahí, bueno, yo fui así como estaba, obviamente, ¿no? Llegamos a la congregación, fue un culto precioso. De ahí pasaron algunos días, algunas semanas. Continuamos yendo, ¿no? Hasta que Dios habló un día a través del pastor
y que él tenía promesas conmigo, que él fue bien específico, ¿no? Dios lo usó a él y me dijo específicamente: yo te quiero para predicar la palabra y te voy a llevar de un lugar a otro predicando la palabra, no solamente acá, sino en otros países. Para mí realmente era una locura, realmente. Para mí era una locura, digo, ya solamente con mirarme a un espejo yo ya sabía de que era algo ilógico para mí pensar, ¿no? Mismo por como yo estaba, digo, ¿cómo Dios va a tener algo conmigo? Digo, ¿no? Pensando eso. Pero bueno, continué adelante, continué congregando junto con mi esposa, y Dios empezó a cambiar. Dios empezó a cambiar la manera de hablar, de tratar a las personas. Dios empezó a tratar en mi corazón con la falta de perdón. Dios empezó a tratar, poco a poco empezó a tratar conmigo, bueno, con mi esposa también, bueno, con la forma de vestirnos también, de hablar, un montón de cosas. Dios empezó a cambiar por completo. Hasta que, bueno, llegado un día, el pastor nos sorprende, me dice: mirá, el próximo domingo tenés 15 minutos para predicar vos y 15 minutos para que tu esposa predique. Para nosotros fue una sorpresa y una alegría realmente. Ahí ya había pasado bastante tiempo que estábamos en la congregación. Y bueno, llevamos un mensaje ahí compartido de 15 minutos cada uno y arrancamos desde ahí. Ahí, vos sabés que ahí me paro para pensar la decisión que él tomó, la decisión que el pastor tomó. Porque siendo que una persona, mi padre en aquella época, tomó una decisión mala y tuvo un final trágico, el pastor en este caso tomó una decisión por nosotros, ¿no? Tomó una decisión excelente de darnos una oportunidad, porque a veces suele pasar que la persona o el joven está sentado en el banco durante años, está ahí sentado, y el que está a cargo no sabe el talento que ese joven tiene, que puede ser un gran predicador, pueden ser un gran evangelista, pero no les da una oportunidad. Entonces, digo, ¿cómo puede desenvolver ese don que él tiene? Lo que Dios quiere, ¿no? Para la vida de ese joven. Bueno, ahí nos dieron... A veces pasa, Rubén, yo la otra vez puse en el Facebook una publicación que tal vez a muchos no la entendieron o criticaron, pero a veces yo puse que los títulos como que habían contaminado la iglesia, pero no en sentido, ¿qué pasa? Hay personas que aman más el título que lo que es, porque nosotros venimos a servir y no a ser servidos, ¿viste? Claro. Y hay personas que aman lo que es estar adelante, mostrarse y no cuidan al de atrás, ¿viste? Quieren que lo adoren nomás, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Hay personas, yo decía también algo similar en una pequeña prédica que hice, que hay personas sentadas que Dios las quiere usar, pero a veces no se le da, ¿viste? Esa oportunidad, porque a veces se forma un círculo que no se tendría que formar, pero sucede, ¿viste? Claro. Y se suele dañar, ¿viste? A veces a las personas, ¿no? Pero qué lindo tu pastor que vio, escuchó a Dios hablar en su corazón y dijo: bueno, vamos a darle una oportunidad a este muchacho, porque hoy en día sos una persona muy usada, sos una persona, bueno, que eso que te dijo tu pastor se está cumpliendo. Se está cumpliendo, gracias a Dios. Mirá, hoy en día para la gloria de Dios, porque uno tan solo es un instrumento en las manos del Señor. El Señor dice: bueno, avanzá o hasta acá. Dios es el que manda, uno tan solo se deja usar por el Señor, ¿no? Y para la gloria de Dios. El otro día, hace un tiempito atrás, ya estaba sacando más o menos un cálculo por arriba, más o menos, y estábamos predicando en unas 60 iglesias por año aproximadamente, tanto acá, en otros departamentos. El año pasado estuvimos en Argentina, este año volvemos ahora en octubre, tengo una agenda allá en Argentina, y bueno, Dios continuó obrando, pero hubo una persona, y yo quiero resaltar esto acá, hubo una persona
que se fijó en un joven que nadie daba nada. ¿Me explico? Se fijó en un joven que nadie daba nada para darle una oportunidad, una sola oportunidad, una sola oportunidad. Y eso bastó, eso bastó. Desde ahí, desde esos 15 minutos, bueno, después empecé ahí, Cambió tu cada vida. nos daban oportunidad, ya no de 15 minutos, sino de un culto normal, ¿no? Después de un tiempo Dios empezó a abrir puertas en otras congregaciones, bueno, los pastores llamaban para que vaya a llevar un mensaje, para los jóvenes, y bueno, gracias a Dios hemos predicado en culto de jóvenes, en aniversarios, bueno, en lo que haya de culto hemos estado ahí ministrando, gracias a Dios, gracias a Dios. Tanto yo, mi esposa también predica, Dios la usa mucho en esa área. Y desde ahí no hemos parado. Rubén, ¿qué más te costó dejar que atraías del mundo? ¿Qué más te costó dejar? Yo pienso que lo que más me costó dejar quizás fue la música. Porque yo cuando entré en la iglesia, yo pensé que iba a cantar, realmente. A mí me gusta, y yo pensé que iba a cantar. Lo mío quizás, digo, es eso, ¿no? Nunca me imaginé que iba a estar predicando, porque siempre fui tímido. Y aparte de ser tímido, cuando era chico era muy tartamudo. Entonces digo, ¿cómo me iba a poner? Sí, era muy tartamudo. Entonces digo, ¿cómo me voy a poner enfrente de las personas, ¿no? Lo que todo conlleva, los nervios, todo, ¿no? Pero bueno, hasta eso Dios fue moldeando, Dios fue haciendo, ¿no? Dios fue cambiando, y bueno, está. Y para la gloria de Dios, Dios hizo una obra linda, que continúa perfeccionando, obviamente, ¿no? Continúa perfeccionando. Es tremendo, ¿no? Porque muchos, algunos, bueno, a mí también, yo cuando empecé en la iglesia también, a mí siempre me llamó mucho la música, ¿viste? Pero Dios me dijo, no quiero que cante, quiero otra cosa. Es tremendo, ¿no? Obedecer también a Él, porque a veces nos ponemos tercos y queremos hacer nuestra voluntad. Claro. Nos guiamos por emociones, pero Dios no se guía por emociones. Dios no es emociones, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él. Y es tremendo, ¿no? Saber escuchar al Padre y decir, bueno, mira, no quiero hacer lo que a mí me agrada, sino lo que a ti te agrada. Exacto. Qué tremendo lo que estás contando, qué tremendo. Y vos sabés que desde ahí comenzamos. Yo siempre digo que la vida del cristiano, como todos sabemos, la vida del cristiano no es color de rosas. O sea, tiene sus luchas, sus pruebas, sus dificultades. Solamente que ahora sabemos quién nos cuida, ahora sabemos quién está ahí de la mano. Ahí sabemos quién está como poderoso gigante con nosotros, dándonos la victoria siempre. Por más que venga la lucha, sí viene, tiene que venir, ¿no? Pero es solamente Dios en nuestras vidas, y es más que suficiente, es más que suficiente. Así que bueno, desde ahí cambió el rumbo de nuestras vidas por completo. Desde ahí. Tomó su tiempo, porque la Biblia mismo dice allí, en Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, no es de un día para el otro. No es de un día para el otro. Eso lo he charlado con algunos padres, en algunas reuniones. No es de un día para el otro. Lleva su tiempo. Amén. Yo veo algunas veces. Acá Camila puso, como el Salmo 143, 10, enséñame a hacer tu voluntad. Amén, tal cual. Exacto. Tal cual. Exacto. Sí, a ti te salen los, creo que a ti te salen los mensajes de tu celular, me parece. A mí me salen los míos. Puede ser, sí. Sí, hay un montón conectados, un montón conectados. Amén. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Y bueno, desde ahí, como te decía anteriormente, desde ahí Dios fue sanando nuestro corazón, y desde ahí continuamos, predicando la palabra y ganando almas para Cristo, que es la meta
La meta es ganar almas para Cristo, no es estar de un lugar para el otro, no es viajar, no es nada de eso, es ganar almas para Cristo, es expresarle a las personas de que hay esperanza, sea por lo que sea que están atravesando, hay esperanza, y esa esperanza es Cristo, es solamente Cristo, nada más. Amén. Rubén, bueno, para no sacarte más el tiempo, la verdad, muchas gracias por haberte conectado con nosotros, muchas gracias a tu familia que bueno, que nos dejó este ratito contigo y te robamos un rato. Bueno, quisiera que si lo podés cerrar con algunas palabras más que Dios ponga en tu corazón para aquellos que nos están escuchando, aquellos que tal vez han vivido situaciones como la que vos has vivido. Conozco bastante, realmente, personas que han vivido situaciones similares a la tuya. Y bueno, que le des una palabrita y también si lo podés cerrar con una oración. Amén. Amén. Llegamos al punto que uno ama, ¿no? Es predicar la palabra. Y otra cosa, Rubén, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes que usás? ¿Dónde te podemos encontrar? Y bueno, y aquellos pastores que te quieran llamar también, ¿no? Para poder llevarte a predicar a su iglesia. Yo sé que Dios te usa de gran manera y muy importante lo que lo que Dios te está usando, ¿no? Con el tema del poder perdonar, que es algo que cuesta realmente, es algo que cuesta realmente. Amén. Mira, las redes sociales, Rubén Chaparro o Rubén Ariel Chaparro Camino, pero yo creo que es tan solo con Rubén Chaparro ya le sale allí enseguida, son el nombre, vamos a decir, de las redes allí, y después un número telefónico, 096-520-542, es el número de contacto que tengo, ¿tá? Para la gloria de Dios, como decía anteriormente, para la gloria de Dios, tenemos agenda llena hasta terminar agosto. Venimos con un mes anticipado ya. Hasta terminar agosto tenemos agenda llena. Creo que tengo tan solo, 2 domingos libres, algo de eso. Incluso ya estoy agendando para octubre, noviembre. Estamos cargados con ese tema allí. Amén. Qué increíble, ¿no, Rubén? No te quiero, pero me da ganas de seguir hablando, porque qué increíble como de la manera que Dios te está usando, la promesa que Dios te dio y cómo Dios cumple, ¿no? Porque vos ni te veías de ahí un predicador, no te veías de ahí lo que sos ahora. No, de ninguna manera, no. Lo que es Dios, incluso ¿no? me costó mucho también el creer. Me costó mucho el creer, porque no es difícil imaginarse a un joven que a la semana, a las 2 semanas de estar en una congregación, Dios le habla a través de otra persona y ahí que queda, ¿no? Como, ¿será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? Y ahí entran las dudas y todo. Y en eso, me acuerdo que después de un tiempo que Dios habló específicamente de eso para nuestras vidas. Después de un tiempo, yo digo, bueno, ya va a ser la semana que viene, la otra, no sé, el mes que viene, ya voy a andar de acá para allá, ¿no? Digo, bueno, está. Entonces había como muchas ansias, ¿no? Y me acuerdo que acompañé al pastor a una reunión allá en Montevideo, en un culto precioso. Predicó creo que es evangelista, se llama Dávila, no me acuerdo el nombre. Bueno, predicó ella allí. Dios la usó tremendamente en ese culto. Cuando hizo el llamado, yo me quedé en el banco. Pasaron todos, yo me quedé en el banco. Digo, no, yo no voy a pasar. Ya, aparte habían pasado todos de una, viste, rápido, y como que no había mucho lugar, viste, así. Yo me quedé en el banco, aparte miré y habían otras personas que también se habían quedado sentadas, como que no me sentía muy solo sentado, ¿viste? Entonces me quedé allí sentado. Solamente que, mirá cómo Dios hace todas las cosas y Dios confirma. Solamente que antes de estar ministrando,
ella agarra por arriba de lo, porque claro, la plataforma estaba media alta, ¿viste? Antes de estar ministrando, antes de empezar, ella me señala en donde yo estaba y me dice, antes de ministrar, que pase aquel joven que está sentado allá, que Dios quiere hablar con él. Yo miré para los costados, no había más nadie joven, era el único que estaba ahí en el medio, ¿no? Yo imagínate, me quería morir. Ahí paso para adelante, los que estaban adelante me dejan pasar, paso para adelante y ella, Dios la usó y bueno, en ese momento Dios confirmó, ¿no? Porque me acuerdo como si fuera hoy, Dios me dijo así, estos son tiempos que yo te estoy preparando. O sea, solamente yo sabía que tenía esas ansias de decir, bueno, ya me tienen que estar llamando, ya tengo que estar saliendo para acá y para allá, ya tiene que estar aconteciendo, ¿viste? Y mismo pasaban los días y como que uno se va desanimando, ¿viste? Porque no sucede nada, ¿no? Se va desanimando. Pero claro, es un proceso de Dios para que todo salga con excelencia. Y yo me acuerdo que, bueno, la hermana que estaba ahí, después que me dijo eso, ¿viste? Estos son tiempos que Dios te está preparando, Dios va a cumplir lo que te prometió, Él te va a llevar de un lugar a otro predicando la palabra. Ahí quedó como paz en mi corazón, ¿viste? Y de ahí comencé a prepararme, estudiando la palabra, también estando con el pastor, muy importante, estando ahí codo a codo con el pastor, mirando lo que él hace, para uno ir aprendiendo también, ¿viste? Y bueno, desde ahí no pasó mucho tiempo que Dios comenzó poco a poco a abrir puertas. Y fue realmente algo maravilloso, realmente. Wow. Pero son procesos. Y para eso quiero basarme en esta pequeña palabra que trajimos aquí, que Dios colocó en mi corazón en estos días. Estuve un poco ahí buscando para ver qué palabra podía traer, porque sabía que iba a ser corto el tiempo, y Dios colocó esta palabra en mi corazón y empecé a meditar en ella en estos días. El proceso que los hermanos tienen. El proceso. Y para eso, quisiera leer en Primera de Samuel, capítulo 17, algunos versículos en adelante, versículo 32, versículo 35, 36, 37, algunos versículos bien rápidos. Dice así, Primera de Samuel, para aquel que esté allí conectado y quiera anotarlo, quiera buscarlo, va a ser de gran bendición. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 32, dice así, y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón, Primera de Samuel, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algunos de los corderos de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Hasta ahí. Versículo 36. Fuese león, ahí lo repite nuevamente, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Versículo 37. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león, nuevamente, del león, y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Me salté algunos versículos, como podrás haber visto allí, y bueno, los hermanos también, porque el tiempo amerita. Pero lo que quiero resaltar acá, lo que quisiera resaltar, es el proceso que David tuvo aquí, en estos versículos.
el proceso que David tuvo. ¿Por qué? Él repite por 3 veces. Como que él sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque él ya había peleado con osos, él ya había peleado con leones. Entonces el mismo Dios que lo libró de los leones, lo libró a él de los osos, también lo iba a librar del filisteo. Y hay a veces en nuestras vidas que por una pequeña lucha, una pequeña prueba, nosotros largamos todo. Siendo que el mismo Dios que tú sirves ahora ya te libró anteriormente de tantas cosas. ¿Acaso Él no puede librarte ahora de esta dificultad que estás atravesando? ¿Acaso Él no puede librarte ahora de esta enfermedad que estás atravesando? Obviamente que sí. Él ya te libró anteriormente. ¿De cuántas luchas te ha librado? ¿De cuántas pruebas? ¿De cuántos accidentes te ha librado? ¿De cuántas cosas malas? Obviamente que Él puede librarte de esta dificultad que quizás estás atravesando. Y fue un proceso para Él. ¿Por qué? En 3 oportunidades, aquí, en donde leímos, en 3 oportunidades, Él dice lo mismo. Cuando venía un oso, cuando venía un león, siempre pone primero. Cuando venía un león, cuando venía un oso, después lo dice por segunda vez. Si venía un león, si venía un oso, tu siervo lo mataba. Después lo dice por tercera vez. Y el mismo Dios, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, fue un proceso. ¿Por qué? Luchar contra los leones lo preparó para luchar contra el oso. Luchar contra el oso lo preparó para luchar contra Goliat. Luchar contra Goliat preparó a David para Saúl, que lo persiguió durante mucho tiempo. Allí lo dice en 1 Samuel 18, 25 y 29. La persecución que tuvo de Saúl lo preparó para el trono. No sé si me di a entender allí. Amén. Las batallas que tuvo lo fueron preparando a David para el trono. O sea, las batallas que puedes estar peleando hoy en día, sea cual sea, no te van a derrotar. Tan solo te están preparando para la victoria que está más adelante. Fue lo mismo que aconteció con él. Luchó contra leones, bárbaro, los venció. Luego luchó contra osos, bárbaro, los venció también. Eso le dio fortaleza y confianza para pelear contra Goliat. Y lo venció también. Luego fue perseguido por Saúl. Y eso fue un aprendizaje también para él. Y él terminó victorioso y terminó en el trono. Ahora, cualquier dificultad que los hermanos que estén conectados puedan estar pasando hoy en día, tan solo es un proceso. No se detengan en el camino. No se detengan en el camino. Tan solo es un proceso. Es un proceso ¿para qué? Para alcanzar la victoria. Amén. Para alcanzar la victoria. Yo siempre digo que a veces quizá pueden haber personas que están allí conectadas y dicen así: si este joven supiese por lo que estoy pasando, quizá no hablaría eso. Estoy pasando quizá por un divorcio, estoy pasando quizá por situaciones económicas difíciles, estoy pasando por una enfermedad, pero si supiesen lo poco que Jesús necesita para cambiar sus vidas por completo, tan solo un poco de fe, nada más, como un grano de mostaza, tan solo un poco de fe. Y eso lo deja claro, ¿saben en dónde? En Juan capítulo 9, ¿se acuerdan cuando Jesús sanó a un hombre que era ciego de nacimiento? Que sus discípulos le dijeron en cuanto lo vieron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús le dijo: no pecó este ni sus padres, sino para que Dios se manifieste en él, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia? Ahora, me resulta interesante lo poco que Jesús usó.
porque dice que Jesús salivó en el suelo, hizo lodo y untó los dos ojos de aquella persona que era ciega. Ahora Jesús no necesitó mucho, no es difícil imaginarse dos puñaditos de lodo en los dos ojos del ciego. Lo poco que Jesús usó para hacer un milagro extraordinario, un milagro que le iba a durar toda la vida a ese hombre. Lo poco que Jesús usó. Pues Dios necesita tan solo de poco para transformar tu vida por completo. Pero no te detengas en el caminar. Por más difícil que esté la prueba, la dificultad, no te detengas en el caminar. Esto es tan solo un proceso, así como pasó David. Es un proceso para alcanzar la victoria más adelante. Y una cosa más, Dios nunca lo dejó, así como Dios nunca te va a dejar. Cuando luchó contra el león, Dios estuvo ahí para darle la victoria. Él no podría haber ganado por sí solo. Cuando luchó contra el oso, Dios estuvo ahí también de su lado. Cuando luchó contra Goliat con una piedra, Dios estuvo ahí para darle la victoria. Si continúas adelante y no bajas los brazos, Dios va a estar ahí para darte la victoria. Eso, estate seguro. Solamente que hay veces que alcanzar la victoria tarda un tiempo, y esa parte te la puedo entender. A veces tarda un tiempo. Porque, como suelo decir, no es cuando nosotros quieramos, es cuando Dios quiera. Eso también lo podemos ver. Y tenemos un tremendo ejemplo cuando Jesús multiplicó los panes y peces. Jesús multiplicó los panes y peces, pero antes de eso, antes de ese suceso, Él les dijo que colocaran de 50 en 50 y de 100 en 100 a más de 5.000 personas. Tan solo que 12 discípulos colocaran a más de 5.000 personas de 50 en 50 y de 100 en 100 para Él poder multiplicar. ¿Acaso Jesús no podía multiplicarlos así como estaba? Sí, era Jesús. Pero Él determinó que pusieran de 50 en 50 y se recostaran en el suelo, y de 100 en 100. Y ahí nos dejó una gran enseñanza, o dos enseñanzas, que estoy seguro que va a ser de bendición para muchos. La primera es que a veces la bendición requiere de tiempo, porque, como decía anteriormente, no es cuando nosotros quieramos. No es porque ayunes una semana entera que Dios te va a dar lo que quieras. No es porque hagas una cadena de oración de una semana entera, 2, un mes, que Dios te va a dar lo que quieras. No, es cuando estés preparado para recibirlo. Es cuando estés preparado. Ahí Dios va a abrir los cielos y derramar bendición sobre tu vida. Jesús multiplicó los panes y peces de esta manera. Hizo colocar de 50 en 50. Como dije anteriormente, Él podía haberlo hecho así, pero Él determinó que se haga como Él quería, Y eso nos da a pensar. Lo primero es que requiere de tiempo. Imagínense, 12 hombres contra más de 5.000 personas, colocándolos de 50 en 50. A veces, para hacer una pequeña reunión un domingo requiere de semanas de preparación. Llamar a los hermanos, insistir a los hermanos para que vengan, esto, lo otro, requiere de tiempo. Imagínense 12 hombres, 12 discípulos, colocando de 50 en 50 y de 100 en 100 a más de 5.000 personas. Eso tuvo que haber tomado tiempo. Quizá tuvo que haber tomado horas. Más de 5.000 personas, y la Biblia dice que no contaron a mujeres y niños. Más de 5.000 personas. Eso tuvo que haber tomado tiempo. A veces la bendición de Dios requiere tiempo. Y segundo, como dije anteriormente, Jesús podría haberlo multiplicado así. Sí, podría. Pero Él quería orden. Wow. No así como estaban. Orden. De 50 en 50. Él no dijo de 51, no dijo de 49, no dijo de 101 y no dijo de 99 tampoco.
Dijo de 50 en 50 y de 100 en 100. Y yo creo firmemente que Jesús, hasta que Él no vio que estaban de 50 en 50, como Él mandó, y de 100 en 100, no multiplicó nada. Porque a veces requiere de orden. ¿Cómo Dios puede bendecir nuestras vidas si tu vida realmente no está en orden? Y tú sabes que no es así. Orden. Orden en tu matrimonio. Orden en tu vida económica. Orden con tus hijos. Orden en tu hogar. Orden. Dios requiere de orden para bendecir. Lo dejó bien claro ahí. Tiempo, primero. Eso a veces no lo podemos entender. Como a veces la persona sufre por diferentes motivos y la bendición parece que no llega. Requiere de tiempo. A veces requiere de tiempo. Y requiere de orden también. En cuanto colocamos estas dos cosas, Dios abre los cielos y derrama bendición en tu vida hasta que sobre y abunde. Requiere estas dos cosas. Tiempo y orden. Y estoy seguro que lo que estás atravesando es un proceso, así como David, es un proceso. Ahora, Dios no te va a soltar de la mano. Está contigo como poderoso gigante, para hacerte saber que no estás peleando solo esta batalla. Él está contigo y te va a dar la victoria. Tan solo es cuestión de tiempo. Yo quisiera en esta tarde invitar a los hermanos, quizá hay algunos hermanos, o quizá este video llega a algún hermano que no conoce a Cristo, alguna persona que no conoce a Cristo. Yo quiero fundamentarme en esto en esta tarde, en aquellos que no conocen a Cristo. Porque los que están aquí conectados, creo yo que conocen a Cristo, ya saben que tan solo con Él se puede salir adelante, ¿no? Pero quisiera enfocarme a aquellos que no conocen a Cristo, para hacerles saber primeramente que Jesús los ama, que Jesús sabe por lo que están pasando y que no ha sido fácil hasta ahora, pero Él quiere transformar sus vidas, hacerles saber que no han estado solos. Y por eso yo quiero en esta tarde hacer una oración de fe por ellos, y que aquellas personas, así como están, de la manera que estén, puedan aceptar a Cristo en su corazón y sus vidas cambien por completo. Estén como estén. Quiero repetir eso, porque quizá este video llega hasta personas que están privados de libertad. De la manera que estés, en el lugar que estés, si hoy aceptas a Cristo como Salvador, realmente tu vida va a cambiar por completo, realmente. Así que sin mediar muchas palabras, vamos a orar. Yo quisiera que aquellos que están allí también puedan repetir, los que están conectados también puedan repetir esta oración. Cierran sus ojos. Señor Jesús, yo te acepto hoy como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Y toma el control de mi vida. Desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración por todos los que se conectaron y bueno, en general. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias por esta oportunidad que tú me has brindado. Realmente, Padre, para mí fue una experiencia maravillosa, Señor. Gracias te doy. Padre, yo quisiera pedirte por aquellos que están conectados, aquellos que van a estar mirando el video, Señor amado. Señor, que tú estés con ellos, que tú derrames bendición sobre sus vidas. Señor, tú conoces sus corazones. Señor, tú conoces por lo que están atravesando, por las pruebas, las luchas, las dificultades, quizá enfermedades. Señor, pero yo tengo total certeza,
Señor amado, que tú puedes liberarlos, que tú puedes sanarlos, Señor, que tú puedes transformar sus vidas. Señor, mira, Señor amado, aquella madre que llora por su hijo. Mira aquel padre, Señor amado, que quizás está desempleado. Haz un milagro en sus vidas, Padre querido. Haz un milagro en sus vidas, así como tú hiciste un milagro, Señor amado, en mi vida. Yo te pido que tú hagas un milagro en sus vidas, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, obra con poder en cada corazón, en cada vida, trayendo alegría en sus corazones. Obra con poder, Padre, en el nombre de Jesús. Dios maravilloso, y en esta tarde hermosa que tú nos has regalado, Señor, yo te pido que tú derrames bendición hasta que sobre y abunde sobre cada hermano, Señor, que mire este video o que se haya conectado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Rubén, bueno, la verdad, muchísimas gracias, una gran bendición. Tu testimonio, una gran bendición, tus palabras. Sos una persona usada realmente por Dios. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado. Y bueno, un saludo grande a tu familia, Rubén. Amén. De verdad, gracias por la oportunidad brindada. Gracias por este tiempo. Para mí realmente fue una gran experiencia, ya que es la primera vez que bueno, me conecto de esta manera, en estos años. Es la primera vez que bueno, tengo esta experiencia, así que bueno, quizás no salió como tendría que salir, o quizás sí o quizás no, pero bueno, nos vamos adaptando y vamos aprendiendo también. Así que bueno, realmente creo que fue de gran bendición para muchos. Dios continúe bendiciendo tu vida, tu ministerio, tu familia. Estamos a las órdenes para siempre, para lo que precisen. Estamos a las órdenes. Así que bueno, estamos en contacto, y un abrazo enorme y muchas bendiciones para todos los que se conectaron allí, puedan estar compartiendo el video y siguiéndonos en las redes sociales allí. Va a ser de mucha bendición. Amén. Bueno, aquellos que se están recién conectando, les invito ahora, cuando finalice el video, que lo puedan ver, porque realmente no hay nada que se desperdicie. Tremendo testimonio, tremenda palabra que nos dejó Rubén. Y bueno, muchísimas gracias, Rubén. Dios te bendiga mucho. Un abrazo grande. Un abrazo. Dios te bendiga mucho. Dios lo bendiga.